aquí en MBS Noticias al abogado de Francisco García Cabeza de Vaca, Alonso Aguilar Sincer. Abogado, un honor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, a sus órdenes, don Luis. Oiga, bueno, a ver, termina esto en lo que ya sabíamos que iba a terminar, el desafuero por parte de San Lázaro y lo que vino después allá en el Congreso de Tamaulipas, rechazando esta decisión. Hoy parece que todo quedará en la Corte, abogado. Cuéntenos un poco porque el camino va a ser muy interesante jurídica y políticamente hablando. Bueno, como han comentado ustedes, el Congreso emitió una declaratoria el viernes estableciendo que a su criterio había elementos para proceder en contra del gobernador. Sin embargo, lo técnicamente importante es cuál es el efecto de esa declaración del Congreso. El artículo 111 de la Constitución, que reglamenta el juicio de procedencia, establece en su fracción tercera que cuando se trate de funcionarios federales, el efecto de la declaratoria es ponerlos a disposición del Ministerio Público, de las autoridades judiciales. Es decir, declara que ha lugar a proceder en contra del funcionario y que queda a disposición de las autoridades. Este párrafo tercero. El párrafo quinto, el mismo artículo 111 constitucional, establece que en tratándose de gobernadores de los estados, diputados locales, miembros del Tribunal Superior de Justicia de los estados, el efecto de la declaratoria por parte del Congreso Federal es remitirla a los congresos locales para que estos actúen como les corresponda. Ahora, ¿qué debe entenderse como qué es lo que les corresponda? Pues el artículo 28 de la Ley General de Responsabilidades, que reglamenta también este procedimiento, establece que la declaración del Congreso Federal es declarativa, no constitutiva, lo que significa que corresponde al Congreso local determinar si homologa o no la declaratoria del Congreso Federal. Y esto ha sido discutido y ahora con este tema ha sido muy discutido, pero por ejemplo le daría yo un ejemplo de cuál es claramente la consecuencia, ¿sí? Hay una propuesta de la diputada Reina Celeste Asensio Ortega, sí, ante la Cámara de Diputados de Morena, en la que esta propuesta la presentó en marzo. En esa propuesta sí estima que el artículo 111, fracción quinta de la Constitución, sí impide que sea el gobierno federal, la Cámara de Diputados federal, la que declare en definitiva el desafuero y remueva del cargo al funcionario. Y en su propuesta propone sí que se reforme el artículo 111 en su fracción quinta para el efecto de que la declaratoria del Congreso Federal sea definitiva y ya no vaya a los congresos de los estados. Es que aquí es el gran debate, don Alfonso Aguilar Sincer, entre la soberanía que hoy día constitucionalmente tenemos, entre la potestad que tienen los estados de la República de gobernarse a sí mismos y de tener, de alguna manera, lo entenderíamos de manera quizá muy frívola, cierta autonomía. Es decir, el Congreso Federal no mandata sobre el Congreso local o sobre un estado o una entidad federativa en particular. Con este asunto que usted nos dice y nos explica, es declarativa, a final de cuentas, la consecuencia que tiene el Congreso local y no constitutiva. No hay una orden como tal, pues. Así es. Incluso en la exposición de motivos de la reforma al artículo 111 que hice en 82 del párrafo quinto se dice eso. Lo que usted está señalando se señala. Para respetar la soberanía de los estados, que fueron los que eligieron a los funcionarios locales, ¿sí? La declaratoria de procedencia debe remitirse a ellos para que sean ellos los que determinen en definitiva si se remueve el fuero al funcionario público o no. Ahora bien, ¿viene aquí una controversia constitucional o amparo? ¿Qué es lo que han interpuesto? Porque entiendo que esto lo terminará por resolver la Corte, ¿no? Al final. Nosotros en este momento no hemos interpuesto ningún recurso porque la Constitución dice que estas resoluciones son inatacables, pero además no tenemos por qué interponer ningún recurso, porque la declaratoria del Congreso finalmente está diciendo en los efectos del párrafo quinto que remite a los estados. O sea, sí cumplió el Congreso Federal
con su deber constitucional de remitir al Congreso local la resolución. Malo hubiera sido si el Congreso Federal hubiera dicho queda a disposición de las autoridades para que procedan en su contra, pero no dijo eso. Lo que dijo la declaratoria fue remitirlo al Congreso local, haciendo la distinción que la propia Constitución hace, lleva a cabo. Lo que tengo entendido es que el Congreso local sí presentó una controversia constitucional, estimando que en el dictamen hay cuestiones que pudieran invadir su esfera de competencia. ¿Sí? Al final esto tendría que ser resuelto, ¿no? O sea, tendría que ser, si la Suprema Corte admite esa controversia constitucional porque estima que efectivamente en el dictamen se contienen cuestiones que invaden su competencia, entonces la Corte tendrá que determinar en definitiva este tema. Esto es inédito, tengo entendido jurídicamente hablando, ¿no? Un debate de este tamaño. Sí, porque además esta reforma al artículo, como le comentaba, esta reforma al artículo 111, para mandar a los congresos de los estados las declaratorias de procedencia, sí, no había estado vigente en algún otro desafuero del gobernador. Ok. Ahora bien, dígame algo. Yo entiendo y lo sé muy bien por la carrera de jurisconsulto que tiene don Alfonso Aguilar Sincer, que no se mete usted en temas políticos y que es un asunto estrictamente jurídico y apegado a derecho. Pero déjeme preguntárselo desde esta perspectiva, como jurisconsulto, como abogado, ¿cómo sintió todo el tema argumentativo por parte de la Fiscalía, por parte de los diputados de la oposición en la comparecencia que tuvo usted el pasado viernes? Mire, el problema del procedimiento de remoción de fuero previsto por el 111 es el órgano al que le corresponde determinarlo. Sí, la Cámara de Diputados es un órgano al que concurren representantes de toda la población. Muy pocos de ellos son abogados, por razones obvias, porque están representados en la Cámara, sí, todos los sectores sociales. Entonces, se les pone a su consideración cuestiones que son estrictamente jurídicas, y es difícil pedirles que lleven a cabo consideraciones de carácter jurídico, técnico, penal, ¿sí? Porque no están avesados en el tema, no lo conocen, ¿sí? Y no tienen por qué conocerla, no tienen por qué ser penalistas ni procesalistas, no es su función. Entonces le está dotando a un órgano legislativo, político, ¿sí?, una función jurisdiccional, y eso desnaturaliza el propio procedimiento. Okay. ¿Sí? Es decir, es difícil que se pongan a discutir los que no son abogados técnicos, temas técnicos jurídicos. Dígame algo, en este punto también el tema que también es sumamente importante y a lo mejor muy desconocido para la mayor parte de la población. Cierto, hay una reforma por los delitos fiscales que ya son gravísimos, casi que equiparables con delincuencia organizada, pero hoy día lo que se discute y lo que se debate, además de todo esto, ni siquiera estaría dentro de esta reforma de delitos fiscales como súper graves, ¿no? ¿O sí? Así es. No es delito grave, la conducta por la fecha en que dice que se cometió. Es muy interesante este asunto. También ha habido mucha información, abogado, en torno hasta el mismo paradero. Quedó muy claro el mismo viernes cuando da un mensaje García Cabeza de Vaca, pero yo le preguntaría finalmente cómo está su cliente y hacia dónde iría el proceso finalmente, ¿no? Bueno, nosotros estamos en espera de ver qué va a suceder jurídicamente. Uh-huh. Sí, y yo tuve una plática con él antier, telefónica, hablé muy poco con él porque yo entendí que estaba muy ocupado, pero uh-huh. No ha habido mayor cosa. Ahorita claro. Pues estamos a la expectativa. Don Alfonso Aguilar Sincer, le aprecio mucho estos minutos aquí en MBS Noticias y un gusto poder platicar con usted. Estamos al habla si nos permite. Gracias, siempre a sus órdenes. Gracias, es el abogado de García Cabeza de Vaca.